Queríamos hacer una breve valoración de los presupuestos generales del Estado de 2014. Y a estas alturas se han utilizado ya muchos calificativos para describirlos. En general, en nuestra opinión, calificativos acertados. Se los ha calificado, por ejemplo, de presupuestos continuistas y que no tienen medidas de estímulo para el crecimiento. Y en nuestra opinión, efectivamente, es así. Son unos presupuestos continuistas que no impulsan el crecimiento en nuestro país. Y se les ha calificado también de unos presupuestos que se resignan al estancamiento. Y, de nuevo, es una valoración acertada, porque un crecimiento del 0,5 o 0,7 es una situación objetivamente de estancamiento sin apenas creación de empleo. Sin embargo, si tuviésemos que dar nuestro propio calificativo, dar un titular de cómo nosotros valoramos los presupuestos, utilizaríamos una palabra distinta que hasta ahora no se ha utilizado, que es el de unos presupuestos tramposos. En opinión de Unión, Progreso y Democracia, son unos presupuestos tramposos los que se nos han presentado, porque se basan en dos afirmaciones falsas. La primera es que no hay recortes de gasto y, sin embargo, hay dos colectivos, que son los empleados públicos y que son los pensionistas, que van a sufrir importantes recortes en su poder adquisitivo. Y estamos hablando de 12 millones de personas, entre empleados públicos y pensionistas. A unos se les congela sus salarios, a los empleados públicos, a otros muy probablemente se les suba la pensión el 0,25%. Si eso no es un recorte importante que afecta a 12 millones de personas, que venga Dios y lo vea. Y lo mismo sucede por el lado de los ingresos. Se nos dice, en estos presupuestos no va a haber subidas de impuestos. De nuevo, creemos que no es cierto, porque se prorrogan todas las subidas que se habían anunciado como temporales, por ejemplo, el recargo del IRPF, y porque, además, muchas de las subidas se han anticipado a los presupuestos. Ha habido una sucesión de real decretos antes del verano y justo después del verano en que ha habido subidas de impuestos. Ha habido cambios importantes en el impuesto de sociedades, ha habido una prolongación del IBI, ha habido un nuevo impuesto medioambiental. Es decir, que con gran habilidad el Gobierno ha adelantado la subida de impuestos a los presupuestos y ahora nos dice que no hay subida de impuestos. Por tanto, resumiendo, en nuestra opinión, se trata de unos presupuestos tramposos por el lado del gasto y por el lado de los ingresos, porque sí que hay recortes a empleados públicos y a pensionistas y sí que hay subidas de impuestos que se han anticipado y ahora se consolidan. Eso sí, esto se adereza con algunas subidas cosméticas que quedan muy bien para los titulares, como por ejemplo en I+D, que se amplía en 70 millones, un gasto que previamente se ha recortado en 2.000 millones, pero son pequeños retoques de cara a la galería. Lo más preocupante, en nuestra opinión, es el riesgo de que toda esta estrategia que se lleva repitiendo varios años fracase de nuevo, porque los objetivos fundamentales eran controlar el déficit público y la deuda pública y nos vamos a ir a final de año a un nivel de deuda pública del 96% del PIB, una deuda pública casi tan grande como el propio PIB. Y un año y otro hay también problemas para cumplir el objetivo de déficit, que parece que no hay manera de bajar de 6-7% del PIB. No quiero extenderme mucho más, pero querría recordar muy brevemente nuestras alternativas. Llevamos 2 años de legislatura y creemos que no se acaban de abordar algunos temas de fondo que condicionan las cuentas públicas. Sobre todo, la reconversión de las administraciones, la reforma de las administraciones. Tras 2 años de gobierno y 6 de crisis, siguen existiendo los consejos económicos y sociales autonómicos, los consejos consultivos, buena parte de las embajadas, las diputaciones provinciales. Y por el lado de los ingresos, la reforma fiscal, todavía pendiente, y la lucha contra el fraude. Cada año se dejan de recaudar 60-70.000 millones de euros y en estos presupuestos, una vez más, se recortan los recursos de la agencia tributaria, porque la tasa de reposición es del 10%, es decir, que de cada 100 plazas que se jubilen, se repondrán solo 10, se dejarán de reponer 90. Menos recursos, por tanto, humanos para la lucha contra el fraude.